Imagina que todo el mundo se propone el siguiente reto: saltar todos a la vez. ¿Qué crees que sucedería después? Primer supuesto, la gente salta desde el lugar donde vive. Este caso no es del todo eficiente, pues la población se encuentra repartida alrededor del planeta. Si bien es cierto que hay una alta concentración de personas en este círculo, hasta el punto de que más de la mitad de la población mundial vive aquí, gracias, sobre todo, a países como China o la India. Pero para no contrarrestarnos entre nosotros y sumar todo lo posible juntos, mejor concentrémonos en un mismo lugar. Segundo supuesto, en la actualidad somos aproximadamente unas 8.000 millones de personas. Para que todo el mundo pueda saltar con un mínimo de espacio, y asumiendo que algunas son más anchas que otras, en un metro cuadrado podrían caber en promedio unas 4 personas. Así que la menor extensión posible para que toda la población quepa en un mismo lugar es de 2.000 kilómetros cuadrados. Esto sería un área bastante similar al que ocupa toda Luxemburgo, en Europa. Así que un buen día, todos reunidos en este pequeño país, a la señal de 3 saltamos todos a la vez. Primera duda, ¿seríamos capaces de mover la Tierra del lugar? Sorprendentemente, la respuesta es sí, aunque menos sorprendente es cuánto la moveríamos. Casi nada, algo cercano a 0. De hecho, el desplazamiento sería tan pequeño que hasta un átomo sería más grande. Y es que, al fin y al cabo, la Tierra es increíblemente más masiva que todos nosotros juntos. Incluso una mariposa posándose en tu brazo provocaría un mayor movimiento relativo que el supuesto salto. Por eso se le llama efecto mariposa, y no efecto salto de toda la población mundial. Siguiente duda que uno podría tener: ¿podría este salto provocar algún tipo de terremoto? A fin de cuentas, este salto contendría mucha energía. En 2011, la BBC quiso indagar sobre este supuesto, así que interrumpió a uno de los DJs en el Reading Festival de aquel año y dio las instrucciones de saltar a las 50.000 personas asistentes. Paralelamente, a 1,5 kilómetros había una persona midiendo si ocurría algún tipo de seísmo o no. Para su asombro, aquel salto provocó un movimiento de una magnitud de 0,6 en la escala de Richter. Sin embargo, para que un terremoto comience a ser perceptible por toda la gente, debe tener una magnitud de más de 3. Un salto masivo de 8.000 millones de personas, obviamente, crearía un movimiento de una magnitud mayor a 0,6, pero es difícil calcular cuánto exactamente. En The Street Dope hicieron unos cálculos que nos podrían servir para hacernos una idea. En su supuesto, el salto era de 1.000 millones de personas, es decir, una octava parte de la población mundial actual. ¿Y cuáles fueron sus resultados? El impacto de dicho salto liberaría una cantidad de energía equivalente a 500 toneladas de TNT, lo cual sería similar a un terremoto de magnitud 5, más o menos como el que sufrieron en Lorca en el año 2011. Si en lugar de saltar 1.000 millones de personas a la vez, el número fuese multiplicado por 8, el resultado no sería tan distinto, sino que seguiría siendo un terremoto de magnitud 5 o 5 y poco. Y esto se debe a que la relación entre la energía liberada y la magnitud de un terremoto es exponencial. Un terremoto de magnitud 6 equivale a 15.000 toneladas de TNT. Uno de magnitud 7 equivale a 477.000 toneladas. Y los de 8, 9 y 10 son ya considerablemente mucho mayores. Un terremoto de magnitud 5 se sentiría por todo el mundo, pero apenas provocaría daños leves en los edificios y construcciones que estuviesen en buen estado. Eso sí, podría provocar daños mayores en edificios en mal estado o mal construidos. Y llegamos así a la última duda. ¿Podría este terremoto acelerar la rotación de la Tierra? Déjame ponerte en contexto. Cuando un cuerpo en rotación mueve su masa más hacia el centro, como un patinador sobre hielo, su velocidad aumenta. En 2011, el terremoto de magnitud 9 que hubo en Japón redistribuyó tanta masa de la Tierra hacia el centro del planeta que la velocidad de rotación se aceleró. Entonces, ¿podría nuestro salto provocar algo similar? Esta vez siento traeros malas noticias. Un terremoto debe tener una magnitud mayor a 8 para poder afectar la velocidad de rotación de la Tierra. Y para poder llegar a este potencial se necesitaría una población de 7 millones de veces mayor a la que tenemos en la actualidad. Es decir, imposible. Desde aquel terremoto en 2011, y debido a la aceleración causada, los días son ahora 1,8 microsegundos más cortos. El terremoto de Chile en 2010, con una magnitud de 8,8, también acortó los días en 1,26 microsegundos. El terremoto de magnitud 9,1 en el año 2004, que provocó aquel terrible tsunami en el sudeste asiático, provocó también que los días fuesen 6,8 microsegundos más cortos.
En total, y solo con estos 3 seísmos, hemos perdido cada día casi 10 microsegundos. Es decir, que ahora tenemos menos tiempo libre que antes. Así que por el bien de todos, y para tratar de evitar perder esos valiosos microsegundos, si veis un terremoto, por favor, paradlo.